Hey, ¿qué tal JavaScripters? Esta es la tercera y última parte del tutorial de Socket.io y en esta parte ya estaremos viendo lo que es nuestro chat en tiempo real. Y de hecho aquí tenemos un ejemplo de cómo es que va a quedar. Aquí por ejemplo tenemos que podemos ingresar un nombre de usuario y un nombre de una sala. Entonces por ejemplo aquí ya ingresé un nombre de usuario y aquí puedo ingresar el nombre de una sala. Entonces vamos a ingresar a esta sala que ya está creada. Vamos a ver quién está ahí adentro. Como podemos ver, aquí ya hay algunos usuarios conectados. Seguramente conozcas alguno. Por ejemplo, si nosotros escribimos un mensaje aquí y le damos Enter, vemos que, por ejemplo, aquí se envía el mensaje y vemos que los recibe cada uno de los usuarios. Entonces, si por ejemplo aquí alguien responde hola, me llega a mí, y le llegan a todos los usuarios que están en esta misma sala. Entonces, si por ejemplo alguien más escribe, igualmente pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que estaremos viendo en este tutorial. Y bueno, los archivos HTML y CSS se los dejo en la descripción del video. Solamente nos vamos a centrar en el código de JavaScript, tanto de las funcionalidades, pero no le vamos a dar validaciones, sino que más específicamente en los sockets. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, comencemos con el tutorial. Listo, aquí ya estamos en nuestro directorio de trabajo y aquí está un poquito modificado. De hecho, tenemos algunas separaciones. Tenemos algunas llamadas hacia elementos HTML, que los estaremos utilizando todos, y tenemos a nuestra constante socket. Igual el HTML, aquí lo tenemos, y el CSS, que vuelvo a repetir, se los dejo en la descripción del video junto con esto de aquí. Entonces, en nuestro archivo server.js es casi igual a como lo hemos estado trabajando, solamente le agregamos la constante rooms, que aquí tenemos un poquito de cómo es que va a funcionar, cómo es que va a guardar la información. Aquí por ejemplo tenemos a nuestra constante rooms, que va a tener un objeto, que es este, y ese objeto va a tener una llave que va a ser el nombre de la sala. Entonces, el nombre de la sala va a tener como valor otro objeto, que ese objeto va a contener como llave el ID del usuario, que básicamente es el ID de los sockets, y el nombre de usuario. Entonces, vamos a verlo un poquito más adelante. Lo primero que vamos a hacer es empezar por nuestro archivo index.js del lado del cliente. Entonces, aquí tenemos un botón que es el botón de registrarse o para unirnos a la sala. Entonces, lo vamos a utilizar y lo que vamos a poner es aquí un escuchador, un punto AddEventListener de tipo click, que va a ejecutar una función que se llame joinRoom. Entonces esta función no la tenemos creada, vamos a crearla, vamos a ponerle function joinRoom. Y lo que vamos a hacer aquí es, van a hacer un par de cosas. Lo primero es que vamos a crear un par de constantes, vamos a ponerle const username. Y este va a contener el valor del usuario, es decir, de lo que ingrese en el input. Entonces vamos a copiar esto de aquí, input username.value. Además también vamos a tener otra constante que se va a llamar roomName, que va a contener lo que tenga el valor de input room. Entonces vamos a ponerle .value y esto estaría conteniendo el valor de los inputs. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es guardar el nombre del usuario en el session storage. ¿Esto por qué lo vamos a hacer? Porque lo vamos a ocupar más adelante para darle un poco de estilo a lo que es nuestro chat. Entonces vamos a ponerle session storage.setItem y vamos a ponerle username, por ejemplo. De hecho, aquí podrían guardar tanto el username o el ID de los sockets. Entonces yo en este caso voy a guardar el username y le voy a poner aquí username. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es emitir la información a nuestro servidor a través de los sockets. Para eso ponemos socket.emit y vamos a emitirlo hacia joinRoom. Vamos a llamarlo joinRoom. Entonces lo que vamos a emitir aquí es un objeto que va a contener tanto nuestro nombre de usuario como el nombre de la sala. Pero además también queremos enviarle un ID porque aquí lo que vamos a guardar es el ID. Entonces, para obtener ese ID de cada usuario es bien fácil. Solamente ponemos ID aquí y ponemos socket.id.
Con eso ya estaríamos obteniendo el ID del usuario o del cliente en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a nuestro servidor y aquí lo que vamos a poner es un escuchador de join room. Entonces vamos a ponerle un socket.on de join room. Entonces este va a estar alerta por si recibe un mensaje. Entonces aquí vamos a ponerle una función flecha en este caso. Y recibíamos 3 parámetros. En este caso es un parámetro, pero lo vamos a deestructurar. Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el ID, el username y el room name. Entonces aquí ya tenemos nuestros parámetros. Lo siguiente que vamos a hacer es bien fácil. Vamos a unir al usuario a la sala. Para eso es poner socket.join y el nombre de la sala. En este caso, room name. Entonces, socket o nuestro objeto socket internamente ya estaría llevando el registro de a qué sala pertenece. En este caso, el cliente que le envíe la información. Entonces, nosotros también necesitamos llevar un registro. Para eso vamos a crear una función que se encargue de hacer eso. Vamos a poner save data room, por ejemplo. Lo que vamos a pasarle aquí es el ID. De hecho, se lo vamos a pasar como parámetro, así sin objeto. ID, username y room name. Vamos a ocupar los 3. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear esa función. Vamos a crearla acá abajo. Save data room. Vimos que recibe 3 parámetros. ID y username y room name. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable aquí que se va a llamar room. Tenemos nuestro objeto rooms. Entonces, lo que vamos a hacer es rooms de room name. Es decir, si existe una sala que en este caso, por ejemplo, que se llame sala 1, lo que va a hacer aquí es que le va a asignar el objeto sala 1 a room. Si no existe, lo que le va a asignar va a ser un defined. Entonces aquí vamos a tener que añadir una validación de que si no existe room, lo que haga es que rooms en room name sea igual a un objeto vacío para que cree la llave y su valor aquí. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es asignarle ese objeto vacío a room. Entonces se lo estaríamos asignando aquí. E independientemente de si tiene la sala o no, al final va a tener el objeto. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es asignarle a ese objeto la llave, que en este caso la llave es un ID, es el ID del usuario, del socket, y su nombre de usuario, que es username. Entonces ahí ya estaríamos haciendo esta estructura de aquí. Entonces aquí ya tenemos nuestro registro hecho, ya tendríamos todos los usuarios que están conectados, pero ahora tenemos que enviarle la información nuevamente a todos los clientes, incluyéndonos a nosotros mismos o al que emitió el evento. Entonces para eso lo que vamos a hacer es utilizar io.sockets.i, que si se acuerdan, esto lo que hace es que envía la información a todos, incluyendo al que activó el evento. Vamos a ponerle in room name, es decir, en la sala, y vamos a ponerle un punto emit. En este caso vamos a poner un evento que se llame user joined. Entonces aquí vamos a enviar la información tanto del nombre de la sala como de los usuarios, pero vamos a tener que crear una función específica para obtener los usuarios. Entonces, de hecho, aquí vamos a ponerle get users from room, por ejemplo. Y de hecho, no tenemos, sí, vamos a llamarla. Vamos a crear esa función get users from room. Y aquí lo que vamos a hacer es pasarle como parámetro el nombre de la sala. Vamos a pasarle el nombre de la sala. Aquí vamos a recibir el nombre de la sala. Y lo siguiente que vamos a hacer es, estamos haciendo esto porque no queremos enviarle el ID y el usuario a todos los usuarios. Es decir, que no queremos que el usuario 2 conozca el ID del usuario 1, por ejemplo, o que el usuario 1 conozca el ID del usuario 2, sino que nada más queremos ver el nombre del usuario. Para eso lo que vamos a hacer es convertir este objeto en un arreglo de strings que solamente contengan los usuarios.
Entonces para eso vamos a ponerle un return object.values de rooms en room name. Entonces esto estaría obteniendo un arreglo de los valores. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es irnos a nuestro cliente y vamos a recibir la información que estamos enviando. Entonces para eso creamos aquí un evento de socket.on y vamos a ponerle user joined. Entonces esto va a ejecutar una función cuando detecte que hay un nuevo mensaje, que en este caso se va a llamar showroom. Vamos a ponerle showroom, va a ejecutar showroom. Vamos a crear nuestra función aquí abajo, function showroom. Y lo que vamos a hacer aquí es recibir tanto el nombre de la sala como los usuarios. Entonces aquí vamos a hacer una deestructuración de objetos y vamos a ponerle room name y users. Entonces aquí ya estamos recibiendo la información. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner el nombre de la sala, mostrar la sala y esconder el formulario de registro. De hecho vamos a probarlo hasta aquí a ver cómo es que va quedando. Vamos a ponerle aquí un console.log de rooms, por ejemplo, y vamos a abrir nuestro navegador. Entonces aquí ya estamos en el navegador. De hecho, como podemos ver, aquí aparece el nombre de la sala porque no le hemos dado la clase de esconder. Pero vamos a ponerle aquí, por ejemplo, mi nombre y vamos a ponerle un nombre de sala, por ejemplo, el club de los programadores. Y vamos a ponerle entrar a la sala o vamos a darle clic. Le damos clic, vemos que aquí no pasa nada, pero si nos vamos acá, vemos que truena. Y eso es porque, de hecho, aquí nos dice que int no está en un define. De hecho aquí es io.sockets. Vamos a correrlo nuevamente. Aquí ya prendió. Vamos a darle otra vez clic. Y como podemos ver, aquí ya nos imprime el club de los programadores, que es esto de aquí. Son nuestras salas. Y nos imprime el ID del socket y el nombre de usuario que eligió ese cliente. Entonces aquí ya estamos enviando la información a lo que es el index.js. De hecho, si nosotros hacemos aquí vamos a poner un alert de showroom, de hecho es de room name. Vamos a ver qué es lo que contiene. Aquí le damos entrar a la sala, tenemos que recargar. Vamos a ponerle radio y el club de los programadores. Aquí nos dice el nombre de la sala. Si hiciéramos lo mismo con usuarios, nos daría el array de strings de usuarios. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a nuestro index.html y aquí lo que tenemos que hacer es darle aquí la clase hidden. De hecho, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí, por ejemplo, si recargamos, vemos que ya no nos muestra el scroll, pero ya no podemos ver la sala. De hecho, aquí, si le damos clic, no nos muestra la sala. Lo que tenemos que hacer aquí es usar nuestras constantes que tenemos. En este caso es container signup. Vamos a usar esta constante y vamos a ponerle .classlist.add y vamos a elegir la clase hidden. Lo siguiente que tenemos que hacer es quitarle la clase de container chat, la clase hidden. Vamos a ponerle .classlist.remove y hidden. Entonces aquí ya estaríamos agregando y quitando la clase. De hecho, antes de probarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el nombre de la sala también. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí también tenemos el selector o el elemento HTML, que en este caso es room name header. Y lo que tenemos que hacer es poner la constante aquí y le ponemos .inner text. ¿De qué? De room name. ¿Ok? Entonces aquí ya estaríamos poniéndole el nombre de la sala. De hecho, vamos a probarlo. Le ponemos el audio, por ejemplo, y le ponemos el club de los programadores. Le damos entrar a la sala, nos sale el alert y aquí no pasó nada. No pasó nada porque no había recargado la página, pero si volvemos a recargar y ponemos nuevamente entrar a la sala, vemos que aquí ya nos muestra la sala, se esconde el formulario de registro y aquí nos muestra el nombre de la sala. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar todos los usuarios que están en la sala, que en este caso solamente sería uno, pero igualmente tiene que mostrarlo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer aquí es vamos a crear una función que se llame fill o show users o fill users in room, por ejemplo, en la sala.
Y lo que vamos a hacer es crear esa función. Vamos a ponerle function fill users in row. Y aquí va a recibir nuestra variable users o los registros que tiene de los usuarios. Aquí de hecho lo que vamos a hacer es iterar cada uno de los usuarios. Vamos a ponerle for y vamos a poner un const user of users. Pero lo que tenemos que hacer aquí, además de eso, es acceder al elemento donde se muestran los usuarios, que en este caso es chat users. De hecho lo tenemos aquí. De hecho creo que no lo puse en las constantes, pero igual yo se los pongo para que esto no lo tengamos que escribir todo allá. Entonces, de hecho aquí es chat users y vamos a ponerle chat users. Entonces aquí ya tendríamos el elemento chat users, que es donde se mostrarían todos los usuarios. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De hecho, aquí vamos a tener que crear una etiqueta P y para eso vamos a crear una función, porque no solamente lo vamos a necesitar aquí, sino que lo vamos a necesitar en otras funciones y esta función nos va a servir para las otras partes. Entonces vamos a llamar esta función createTagP. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a crear una constante que se llame tagP. Vamos a crear nuestra etiqueta createElement de P. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es asignarle el texto. Entonces vamos a ponerle tagP.innerText y vamos a ponerle text, que ahorita no hemos recibido el parámetro text. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerle text y además va a recibir una clase. De hecho puedes recibir más de una clase. Entonces lo que queremos es que si recibe más de una clase lo convierta en un arreglo. Para eso vamos a poner lo siguiente, vamos a ponerle clases. Esto estaría recibiendo múltiples parámetros, por ejemplo el parámetro 1, el parámetro 2, y los estaría convirtiendo en un arreglo a partir de este parámetro. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer aquí es tagP. De hecho, vamos a poner un classes.forEach. Vamos a ponerle aquí className, que va a ser cada una de las clases que tenga clases. Y aquí lo que vamos a hacer es tagP.classlist.add className. Es decir, le estaremos agregando cada una de las clases. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es retornar la etiqueta P. Vamos a ponerle return tagP. Y aquí ya estaríamos creando lo que es nuestra etiqueta P. De hecho, vamos a ponerlo aquí, const P igual a createTagP. Lo siguiente que vamos a pasarle aquí es el texto, que en este caso es el nombre del usuario. Y la clase, que en este caso va a ser userinfo. Entonces, si hacemos esto, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero de hecho tenemos que agregarlo antes a lo que es chat user. Para hacer esto es bien sencillo, solamente llamamos a la constante chat users y le ponemos appendChild de P, o sea, agregamos a P. Ok, aquí ya estaríamos agregando nuestro usuario o el texto del usuario en una etiqueta P. De hecho, si lo probamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a recargar, ponemos aquí el club de los programadores, entrar a la sala y aquí nos pone el nombre de la sala y el nombre del usuario. Si hubiera más usuarios, lo que haría es que mostraría a todos los usuarios. De hecho, vamos a abrir otra pestaña. Aquí ya tenemos la otra pestaña y vamos a añadir, por ejemplo, a este nombre de usuario y vamos a añadirlo a la misma sala. Le ponemos entrar a la sala y aquí, como vemos, nos muestra los usuarios. De hecho, aquí también nos muestra los usuarios. Y aquí lo está agregando doble porque está volviendo a enviar el arreglo y como ya tenía un texto, lo vuelve a agregar. Entonces, para solucionar esto es bien sencillo. Solamente ponemos aquí un chat users.innerHTML de comillas vacías. Entonces, ahí ya estaría vaciando el texto. Lo estaría reseteando. Entonces, si volvemos a cargar esto, de hecho vamos a volver a cargar esto de aquí. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el club de los programadores. Vamos a ponerle cualquier nombre, entrar a la sala. Aquí nos muestra el nombre de los usuarios. Y aquí otra vez nos muestra el nombre de los usuarios. Y como podemos ver, ya lo cargó correctamente. Lo siguiente que tenemos que hacer es mostrar en color verdecito según si somos nosotros o no. Es decir, que aquí, por ejemplo, este tendría que estar en verde y este en blanco. Este tendría que estar en verde y este en blanco. Entonces, para hacer eso es bien sencillo. Solamente aquí vamos a ponerle class username. De hecho, es una constante. Class username. Y lo que vamos a hacer es un operador ternario.
vamos a usar un operador ternario de user. Vamos a poner, si es igual al usuario que guardamos en el session storage, vamos a ponerle get item de, ¿cómo lo llamamos? De username. Ok, si es igual, lo que queremos es que agregue una clase que se llame me. Si no es igual, queremos que agregue una clase que se llame external. Entonces aquí vamos a enviarle como segundo parámetro esta nueva clase, que es class username. Aquí de hecho vamos a darle un poquito más de formato. Y aquí ya tendríamos las dos clases, ya le estaríamos enviando las dos clases. De hecho vamos a probarlo nuevamente y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros entramos nuevamente. Vamos a ver si lo pinta de color verde. Vamos a ponerle el club de los programadores. Y como podemos ver, aquí ya nos ingresa nuestro nombre en color verde. De hecho, si ingresamos con otro usuario, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí no lo pone en color verde y aquí se ve en blanco. Entonces ya está funcionando correctamente. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, nos desconectamos? Damos F5, por ejemplo, y nos volvemos a conectar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, ahí está agregando nuevamente otro usuario. Y lo que está pasando es que no está eliminando este usuario de acá, por lo que realmente sigue en el registro de nuestra constante de rooms. Sigue aquí, no lo hemos eliminado. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminarlo. Entonces, para hacer la parte de la desconexión, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro server y aquí lo que tenemos que hacer es un socket.disconnect, porque realmente no podemos enviar un mensaje. Por ejemplo, si el usuario cierra la pestaña o le da F5, no podemos enviar un mensaje aquí cuando se desconecta, sino que lo envía por última vez los propios sockets. Entonces nosotros los recibimos acá, que básicamente es con disconnect. De hecho este socket.on. De hecho, esto lo vimos en un tutorial anterior, que vimos que es lo último que se ejecuta. Es decir, que aquí vamos a ponerle una función y vamos a aprovechar esto para eliminar al usuario de los registros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener su ID. Entonces, vamos a crear una función que se llame searchInfo by socket ID, por ejemplo. ¿Y cómo podemos obtener su ID? Pues es muy sencillo. De hecho, lo tenemos aquí en socket. Vamos a enviarle socket.id, que básicamente es el mismo que activó el cliente. Es decir, es el mismo que tiene el cliente. Entonces, con esto podemos saber en qué sala está. Entonces, dentro de esta función vamos a hacer un par de cosas. Vamos a crearla primero. Function search info by socket ID. Aquí vamos a recibir el socket ID. Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Tenemos que iterar cada una de las salas para ver si está, por ejemplo, en la sala 1 o en la sala 2. Para eso lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a poner un for de const room in rooms. Esto lo que estaría haciendo es iterar cada una de las llaves. Entonces, a partir de estas podemos acceder. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos, no sé, const exist in room, que básicamente va a ser una variable booleana de true o false. Si existe, es un true. Si no existe, es un false. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle rooms en room. Es decir, por ejemplo, en la sala 1, sala 2 o cualquier otra sala. Y aquí vamos a ponerle socket ID in rooms. Es decir, esta llave de aquí está en rooms, en la sala que le indicamos aquí, que podría ser este ID de aquí, este ID de aquí, o este ID de aquí, o este ID de aquí. Es decir, eso nos devuelve true o false. Si vemos que existe, es decir, si existe en room, es decir, si es true, lo que tenemos que hacer es eliminarlo. Para eso es muy sencillo. De hecho, lo que tenemos que hacer es retornar un valor porque esta función la vamos a utilizar más adelante, entonces nos va a servir. Vamos a ponerle aquí un return del room name. Vamos a necesitar el room name, que básicamente lo que va a contener aquí o lo que va a hacer es room. Y lo que vamos a enviar también es el nombre de usuario, que en este caso no lo vamos a utilizar, pero lo vamos a utilizar más adelante. Entonces vamos a ponerle username y para obtener el username es básicamente ponemos rooms en
room y aquí abrimos nuevamente llaves y lo que tenemos que poner aquí es socket ID. Esto nos estaría devolviendo el nombre de usuario. De hecho, aquí lo que vamos a hacer es ponerle room name. Aquí vamos a cambiar esto y vamos a quitar esto de aquí. Entonces, si no llega a encontrar un usuario, para evitar que truene, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle room name, que esto sea null, y vamos a ponerle username, que también sea null. Esto solamente si no encuentra un valor aquí. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer aquí es obtener el nombre de la sala, que en este caso vamos a hacer una destructuración. Vamos a ponerle room name igual a lo que nos devuelve esta función. A continuación tenemos que eliminar ahora sí el nombre de usuario. Ya sabemos el nombre de la sala, tenemos su ID, entonces ya podemos eliminarlo. Para eso vamos a crear una función de delete user from room, por ejemplo. Aquí vamos a pasarle primero el socket.id y luego el nombre de la sala. Vamos a crear esta función más abajo, function room name. Delete user from room. Vamos a recibir aquí el ID y vamos a recibir el nombre de la sala. Entonces, para eliminarlo es muy sencillo. De hecho, lo que vamos a hacer aquí es que si el room name es válido, pues vamos a eliminarlo. Para hacerlo es muy sencillo. Vamos a poner un delete de rooms en room name y el usuario, que en este caso es socket ID. Entonces ya estaríamos eliminando el usuario de la sala de nuestros registros, pero todavía no estaríamos actualizando lo que es el cliente. Para eso queda un último paso, que es volver a enviar esta información de aquí al cliente. Para eso lo que vamos a hacer es copiar esto de aquí, lo ponemos aquí. Vamos a ponerle io.sockets.in en el nombre de la sala. En este caso no va a ser a user joined, sino que va a ser a user disconnected o disconnect. Entonces vamos a ponerle o vamos a enviarle lo mismo que le enviamos aquí porque vamos a utilizar la misma función. Entonces aquí vamos a ponerle un socket.on. De hecho podrían utilizar este mismo, no hay ningún problema. En este caso vamos a hacerlo de esta forma, tampoco hay ningún inconveniente. Nada más para tener más eventos. Aquí lo que vamos a poner es nuevamente la función showroom, es decir, estamos usando prácticamente lo mismo. Como les digo, esto lo pueden hacer un poquito más general y podrían utilizar solamente un evento. En este caso vamos a poner dos, pero como les comento, pueden poner solamente uno. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, vamos a recargar nuevamente aquí. Parece que tronó. Y eso es porque hemos dado F5 y estábamos en la parte de las salas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que vamos a hacer lo siguiente. Y de hecho aquí nos está diciendo que vamos a ponerle que si es un valor válido, que nos devuelva eso, y si no, que nos devuelva un arreglo vacío. Entonces vamos a darle F5 nuevamente. Aquí ya funciona. Vamos a entrar con un usuario, vamos a entrar a la misma sala. De hecho, vamos a poner aquí el club de los programadores. Aquí ya tenemos el usuario, entonces vamos a ver qué pasa si le damos F5. Aquí, por ejemplo, ya se salió, aquí no ha salido, volvió a tronar. Ok, aquí volvió a tronar y es porque no cambiamos la variable room en esta parte de aquí. De hecho, aquí es room name. Entonces, como pueden ver, entró aquí a buscar la información del usuario por sockets, pero tronó porque no habíamos cambiado el nombre de la variable. Entonces, vamos a probarlo nuevamente. Aquí, como ven, ya no tronó. Vamos a poner nuestro nombre de usuario. Vamos a ponerle el club de los programadores. Vamos a ponerle cualquier otro nombre. Entrar a la sala. Aquí ya tenemos a los usuarios, a la lista de usuarios. Vamos a ver qué pasa si le damos aquí F5, por ejemplo. Como pueden ver, ya nos eliminó el usuario y nos muestra solamente el usuario que está conectado. Si nos volvemos a meter, vamos a ver qué es lo que pasa. Nos metemos, aquí ya nos aparece el usuario que estaba anteriormente y aquí nos vuelve a cargar también el usuario.
Entonces, como podemos ver, ya está funcionando la parte de eliminar usuarios. Entonces, por último, falta la parte de enviar mensajes porque actualmente pues no podemos enviar ningún mensaje. Entonces, vamos a completar esa parte para finalizar esta práctica. Entonces, para finalizar la parte de enviar mensajes, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta constante de aquí y vamos a ponerla acá. Vamos a ponerle un evento. De hecho, vamos a ponerle aquí un listener de keyup. Es decir, cuando deje de presionar la tecla. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es poner una función que se llame sendMessage, por ejemplo. Vamos a crearla acá, function sendMessage. Y lo que vamos a hacer dentro de esta función es que lo primero recibe un parámetro, un parámetro que es el evento. Entonces, si por ejemplo el evento es e.key igual a 13, que este significa que si es enter la tecla, pues lo que queremos que haga es que envíe el mensaje. Para eso vamos a poner un socket.emit a sendMessage, por ejemplo, o message, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer a continuación es enviar el mensaje. Vamos aquí a ponerle e.target.value y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a nuestro servidor y lo que tenemos que hacer aquí es poner un socket.on de message. De hecho, vamos a ponerlo aquí arribita para que el disconnect quede hasta abajo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer aquí es una función flecha. Y vimos que recibe un parámetro que en este caso es el mensaje. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es enviar la información a los otros usuarios, incluyéndonos, porque no lo estamos poniendo directamente aquí, sino que aquí ustedes podrían procesar el mensaje o cualquier otra cosa que ustedes deseen con el mensaje. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer aquí es, primero tenemos que saber a qué sala vamos a buscar o a qué sala vamos a enviarle ese mensaje, porque no se lo podemos enviar a todas las salas. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es buscar nuevamente a través del ID a qué sala tenemos que enviar el mensaje. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una destructuración aquí de room name y del username, porque también tenemos que enviar la información de quién fue el que envió ese mensaje. Entonces aquí le ponemos nuevamente nuestra función search info by socket ID, que es la que creamos anteriormente. Y aquí lo que vamos a enviarle es el socket.id. Entonces aquí va a buscar a qué sala pertenece. Nos va a devolver el nombre de la sala, el nombre del usuario. Lo siguiente que tenemos que hacer es muy sencillo, solamente tenemos que enviar el mensaje. Ya tenemos el nombre de la sala, tenemos el nombre del usuario. Entonces vamos a enviar a todos los usuarios, incluyendo al que activó este evento, vamos a enviarle el mensaje. Entonces para eso ponemos un io.sockets.emit y aquí vamos a ponerle, de hecho es .i. Y aquí vamos a ponerle el nombre de la sala, .emit ahora sí, y vamos a ponerle nuevamente message. Aquí lo que vamos a enviarle es un objeto que en este caso va a ser de room name y de username. Es decir, vamos a enviarle tanto el nombre de la sala, de hecho el nombre de la sala no es necesario. De hecho lo que tenemos que enviarle es el mensaje, es message y el nombre del usuario. Entonces con esto ya estaríamos enviando el usuario y el mensaje. Entonces vamos al cliente, vamos a recibir esta información. Aquí ponemos un socket.on y ponemos un message, un evento de message. Entonces cuando envía un mensaje queremos recibir y mostrar el mensaje. Entonces para eso vamos a crear una función que nos muestre el mensaje, que en este caso se va a llamar showMessage, que la vamos a crear aquí abajito. Vamos a crear nuestra función showMessage y lo que va a recibir, vimos que recibía dos parámetros, o un parámetro es un objeto. Vamos a hacer una destructuración, que en este caso es el mensaje y es el username del que envió el mensaje. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es crear un par de etiquetas P. De hecho, si nos vamos a nuestro index HTML, aquí lo que tenemos es
una etiqueta P para el nombre del usuario y otra etiqueta P para el mensaje. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear dos etiquetas P, que ya tenemos nuestra función que crea etiquetas P. Entonces, vamos a ponerle aquí P user message, por ejemplo, que va a ser la etiqueta P del usuario. De hecho, es una constante, va a ser una constante P user message. Y este va a tener lo que devuelva tag P, que va a ser una etiqueta P. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es username, pasarle el texto, que en este caso es username, y pasarle las clases. Vemos aquí que tiene una clase. En este caso tiene dos clases, que es local message y username message. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo primero que vamos a hacer aquí es pasarle la clase username message. La segunda clase que le vamos a pasar va a ser local message, si soy yo el que envía el mensaje, o va a ser simplemente message, si es algún otro usuario externo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el operador ternario que utilizamos aquí. Entonces, aquí ya tenemos nuestro operador ternario. De hecho, aquí es username y va a estar comparándolo con el nombre de usuario de sesión storage. Entonces, si esto coincide, tiene que ser local message. Si no es igual, solamente que sea message. Entonces, dependiendo, va a tener un estilo u otro. Esto para orientarlo al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces, aquí le ponemos class username. Entonces, lo siguiente que vamos a tener que hacer aquí es crear la etiqueta P para el mensaje. Entonces, aquí vamos a poner una constante que se llame pMessage y vamos a ponerle create tag P. Aquí va a ser muy similar, le vamos a pasar el mensaje como texto. En este caso va a ser muy similar, excepto que solamente le vamos a pasar una clase, que es class username. Entonces, si es el mismo usuario, va a enviar esta clase y si no, pues va a enviar message. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es agregar a nuestro HTML el mensaje. Entonces, tendría que estar dentro de chat message, dentro de aquí. Entonces, creo que no lo agregamos nuevamente, igual lo agrego ahorita y se los dejo actualizado. Entonces, aquí sería chat message y aquí también sería chat message. Vamos a ponerle así. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí es un appendchild. Vamos a ponerle chat message.appendchild. Primero va a ser de p user message y lo siguiente va a ser del mensaje. Entonces vamos a ponerle aquí pMessage y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y con esto ya tendríamos nuestro chat terminado. De hecho, vamos a probarlo a ver cómo es que está funcionando. Entonces vamos a probar a ver cómo está funcionando. Vamos a ingresar a la sala aquí. Vamos a enviar un mensaje a ver qué es lo que pasa. Y como podemos ver, aquí no funciona. Y de hecho es porque aquí es keycode. Aquí en lugar de key es e.keycode. Entonces vamos a probarlo nuevamente. Vamos a darle a entrar a la sala. Vamos a enviar un mensaje. Como podemos ver, aquí ya envía nuestro mensaje. De hecho, si nosotros ingresamos con otro usuario, vamos a ver qué es lo que pasa. Hola, amigo. Vamos a ponerle hola, amigo. Incluso vemos que lo agrega de este lado derecho. Aquí llega al lado izquierdo. Si ingresamos un mensaje, por ejemplo, hola, no está funcionando. Creo que es porque no recargué la página. Vamos a probar nuevamente y vamos a enviar hola. Entonces aquí ya enviamos hola y como ven llega hacia el usuario. De hecho vamos a enviar nuevamente un mensaje y pues vemos que aquí llega. Entonces, de hecho vamos a hacer que elimine el mensaje de aquí cuando le dé enter. Para eso es muy sencillo. Aquí solamente le damos un target.value igual a comillas vacías. Igual aquí podrían agregar una validación de que tenga un mínimo de caracteres, por ejemplo. En este caso vamos a dejarlo así porque no es el tema principal. Entonces, vamos a probar nuevamente, pero con más usuarios y más salas. Entonces, aquí ya tenemos varias pestañas abiertas. Como podemos ver, son 5. Y vamos a ingresar primero a esta, por ejemplo. Vamos a ingresar al club de los programadores. Entonces, aquí tenemos que vamos a ingresar con otro usuario al club de los programadores también. Aquí está el nombre de la sala. Entonces,
Aquí, por ejemplo, vamos a entrar a, no sé, a sala, por ejemplo, que se llame sala. Entonces vamos a ingresar con otro usuario. De hecho, podría ser con el mismo nombre de usuario. Y aquí, por ejemplo, vamos a ingresar un usuario que esté solo y que ingrese a una sala en donde no hay nadie. Entonces le damos a entrar a la sala. Aquí, por ejemplo, tenemos al usuario SDF, que si nos vamos a ese usuario, vemos que está en la misma sala. Si, por ejemplo, nos vamos a la sala, vemos que están estos dos usuarios, que son estas dos pestañas. Y si nos vamos a la otra sala, vemos que solamente hay un usuario. Entonces, si aquí enviamos un mensaje, por ejemplo, hola amigos, aquí vemos que enviamos el mensaje, pero no le llega a estos usuarios de acá porque están en diferentes salas. De hecho, si enviamos un mensaje aquí, vemos que no les llega a los demás, excepto a este, obviamente, porque está en la misma sala. Entonces vemos que le llega a este, pero no les llega a los demás usuarios. Entonces, si aquí, por ejemplo, enviamos un mensaje, hola, ¿cómo estás? Vemos que le va a llegar a este usuario de acá. Como podemos ver, aquí le llega el mensaje, pero no le llega a los demás. Entonces, así es como podemos crear nuestro propio chat con Socket.io. Entonces, básicamente, esto es todo por esta serie de tutoriales. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y ya para finalizar, es importante mencionar que aquí no estamos tomando en cuenta cosas sobre seguridad. Es cierto que se puede mejorar muchísimo, entonces es un punto a tener en cuenta. Pero bueno, eso es todo por este tutorial y nos vemos en los siguientes tutoriales.